Si estás pensando en emprender, hay muchas cosas que antes de hacerlo debes de tener claro. Durante estos episodios en La Emprendedora Online hemos hablado del miedo a emprender, de la soledad, de aquellas herramientas claves que tienes que tener bien claras antes de dar ese primer paso, pero hay 5 puntos que creo que son vitales, que debes de saber y que debes de estar consciente de ellos para poder dar ese primer paso y que cuando des ese primer paso, si lo estás haciendo ahora, lo tengas claro para poder estar más segura de ti misma, de lo que estás haciendo y que además también tengas la información correcta para poder hacerlo y hacerlo con éxito. Bienvenida al diario de la Emprendedora Online. Si quieres emprender, si estás pensando en dar ese primer paso, deberías de antes saber esto. Vamos a verlo. Lo siento, pero si piensas que la idea o tener una gran idea o una idea brillante es suficiente para tener éxito, es muy probable que no sea así. ¿Por qué? Porque ideas hay miles, hay millones. Muchos emprendedores piensan que tienen que tener una idea brillante, una idea súper innovadora, una idea totalmente revolucionaria, cuando en realidad no es así. Probablemente te habrá pasado y habrás estado en esta situación en la que de repente ves un producto o un servicio en el mercado que está funcionando y que tiene mucho éxito y piensas, eso ya lo había pensado yo, esa era mi idea. Bueno, la diferencia está en que lo que tú has pensado se ha quedado en tan solo eso, una buena idea, y la otra persona o la empresa que lo ha lanzado ha tenido esa idea y la ha puesto en marcha, porque ideas no son suficientes. Tener buenas ideas o ideas brillantes no es suficiente, lo importante es ponerlas en práctica. Así que si tienes una idea, si tienes una idea brillante o una idea buena que aporte valor al mercado, que ahora vamos a hablar de ello, lo importante aquí no es quedarte solamente en la idea, lo importante aquí es ponerla en práctica, es ver si verdaderamente esa idea puede funcionar o no. Si haces esto, vas a ver que si tienes ideas y las pones en práctica, ya vas por delante de la mayoría de las personas que simplemente se quedan en eso, en tener una idea y ya está. También esto es importante porque a lo mejor en tu caso eres de esas personas que está esperando por una idea brillante o por una idea totalmente diferenciadora. No lo hagas porque tener una idea que aporte valor al mercado es suficiente para poder dar ese primer paso y para poder ver si verdaderamente es algo que funciona. Lo que me lleva justo a la siguiente cosa que deberías de saber antes de emprender. Como decía antes, una de las cosas que sí son importantes es el valor que con tu producto o con tu servicio aportas al mercado. Un negocio sin aportar valor al mercado no es un negocio que vaya a funcionar. Así que aquí te tienes que preguntar, con mi producto, con mi servicio, ¿qué valor estoy ofreciendo a mi cliente? ¿Cómo les ayudas? ¿Cómo les beneficias? ¿Qué problemas resuelves? ¿Qué les estás haciendo para mejorar su vida? Puede ser un producto, puede ser un servicio. Piensa esto, porque cuando tienes un producto o un servicio que está aportando valor al mercado, que está aportando valor a tu cliente ideal, vas a ver cómo las personas quieren comprarlo. Así que cuando estás creando en este primer punto debes de pensar qué valor estoy ofreciendo, qué es lo que puedo aportar, cómo esta persona que va a consumir o utilizar mi producto o mi servicio, cómo se va a beneficiar de ello. Cuando tienes muy claro cuál es el valor de tu producto o tu servicio, vas a ver que tienes uno de los ingredientes más importantes para poder tener éxito. Así que piensa, hazte estas preguntas, ¿cómo puedo aportar más valor a mi mercado, a mi sector, con mi producto o con mi servicio? ¿Qué problema, qué gran problema estoy resolviendo? ¿Por qué una persona debería de consumir mi producto o mi servicio? ¿Qué es lo que va a hacer para mejorar su vida, para hacer que se sienta mejor, para pues eliminar algún problema, para aportarle algún beneficio? Vas a ver que cuando tienes esto claro, te va a resultar mucho más fácil hacer el marketing, te va a resultar más fácil mejorar ese producto o ese servicio y te va a resultar mucho más fácil ofrecerlo y que las personas quieran comprarlo. ¿Por qué? Porque les estás ofreciendo valor a su vida. Lo que me lleva justo a la siguiente cosa que deberías de saber antes de emprender. Sé que esto para muchas de vosotras es frustrante porque sé que si eres coach o eres decoradora o eres terapeuta o eres profesora o eres diseñadora o ya has estudiado tu carrera y durante mucho tiempo, has invertido dinero y has invertido un montón de horas de estudio, lo último que quieres hacer cuando estás creando tu proyecto es
aprender y estudiar todavía más. Pero en realidad tienes que ver esto como una parte más de emprender. Tienes que aprender a emprender. Tienes que saber y aprender aquellas cosas que no puedes poner en práctica y que nadie antes te ha enseñado. La buena noticia aquí es que prácticamente cualquier cosa que necesitas para emprender tu proyecto, ahora puedes aprenderla. Por eso es tan importante. Hay cosas que puedes delegar en profesionales, el diseño, cierto tipo de cosas de tu proyecto, pero hay otras cosas que sencillamente tienes que aprenderlas. Cómo identificar a tu cliente ideal, cómo comunicarte con él, cómo mejorar ese producto o ese servicio para esa persona, cómo hacer marketing de seducción, cómo poder ofrecerlo. Estas cosas tú tienes que aprenderlas. Vuelvo a repetir, que no sepas hacerlas no significa que no se pueden hacer, simplemente significa que tienes que aprenderla. Y además, en vez de pensar en esto de que tienes que aprender o de que tienes que estudiar, algunas alumnas me dicen, y ahora tengo que ponerme a estudiar otra vez. Bueno, pues sí, yo también tengo que estudiar y aprender aquellas cosas para mejorar como profesional, pero es importante que pienses o que tengas esto no como una fuente de frustración, sino como un paso más para emprender. Y también piensa, si aprendes a emprender en el proyecto que estés haciendo ahora mismo, incluso a nivel profesional, esto te va a dar alas profesionales, porque esto te va a dar la libertad de poder emprender, de poder hacer cosas nuevas, porque ya has aprendido cómo hacerlo. Lo que me lleva justo a la siguiente cosa que deberías de saber antes de dar ese primer paso. Este es otro de los puntos claves a la hora de emprender. Tienes que saber organizarte y organizarte de forma tan metódica como si tu proyecto dependiera de ello, porque verdaderamente depende de ello. Es muy posible que al principio estés compaginando el crear tu proyecto con otro trabajo, con otra profesión o incluso con otras tareas. Por eso no tienes que pensar que pensar el proyecto, tener una buena idea, aportar valor y ya está, se va a hacer solo, ni mucho menos. Tienes que dedicarle tiempo. Puede ser que le dediques 1 hora al día o 10, las que tú quieras, pero ese tiempo que estás dedicando a tu proyecto debes dedicarlo a tu proyecto. Debes aprender a organizarte y debes de saber que para poder crear algo necesitas dedicarle tiempo. A veces voy a trabajar a algún coworking, esos espacios donde la gente va y va a trabajar, y curiosamente muchas veces me fijo, sobre todo cuando estoy llegando, porque yo soy de las personas que llega, se pone a trabajar, se pone los cascos o los tapones, dependiendo del ruido que haya, y me concentro totalmente. Esto lo he aprendido durante muchos años, de saber que tienes que enfocarte en lo que estás haciendo para ser productiva. Pero en estos espacios es curioso porque muchas veces las personas están pues bueno, socializando o están paseando, o tomando un café o saliendo o entrando o con el teléfono todo el rato, no precisamente en temas de trabajo. Y es curioso porque si están a lo mejor allí 2 o 3 horas, productivos a lo mejor son 20 o 30 minutos. Por lo que te digo que es muy fácil distraerse, es muy fácil cuando estás trabajando sola el estar pensando en otras cosas, el dejar que cualquier interrupción literalmente te interrumpa. Pero por ello es importante que seas consciente de que si vas a trabajar en tu proyecto, vuelvo a repetir, aunque sea solamente 1 hora, tengas claras cuáles son tus prioridades, cuáles son las cosas más importantes que tienes que hacer, sobre todo al principio, porque muchas veces estamos pensando pues en diseño, en cómo va a quedar, cuando se nos ha olvidado hacer algo prioritario, por ejemplo, definir qué valor aporta nuestro producto o servicio al mercado. Así que piensa que es importante que cuando estás emprendiendo, la parte de organizarte, la parte de dedicarte, cuando el tiempo que tengas para dedicarte a tu proyecto es vital para seguir adelante. Abajo te he dejado un link con otro vídeo en el que te hablo, te doy algunos consejos sobre cómo trabajar online o desde casa para que puedas aplicarlo. Pero ahora vamos a la siguiente idea. O aprendes a desconectar o te quemarás. Aunque estés haciendo algo que te apasione, aunque estés haciendo algo que prácticamente es, bueno, pues el sueño de tu vida, tienes que aprender a desconectar, porque si no te desconectas, incluso si te gusta mucho lo que estás haciendo, llegará un momento que te quemas, estás cansada y luego que las ideas no vienen como cuando estás descansada. Una de las cosas que más me ha ayudado a nivel profesional durante toda mi carrera ha sido mi capacidad para desconectar, y no es fácil,
específicamente aquellos días en los que, bueno, pues no has tenido un buen día, que a veces puede ocurrir también. ¿Qué es lo que yo hago? Muy fácil. Sigo un ritual súper fácil. Mi ritual simplemente es cuando termino de trabajar, revisar mi agenda del día, prepararme la agenda para el día siguiente, hacer una pequeña evaluación de lo que he estado haciendo y cómo me ha ido. Hay veces que te pones a hacer una tarea, pero la tarea no ha quedado como tú querías, por lo que muchas veces me toca revisarla al próximo día. Y también ahí me apunto los puntos claves que tengo que tener en cuenta para el día siguiente. Después ordeno la mesa perfectamente, como si no fuera a volver en una semana. Ordeno la mesa, apago el ordenador, cierro todas las libretas, los cuadernos, las agendas, todo lo meto en los cajones, la mesa se queda perfectamente limpia, sin ningún documento encima, y ahí ya ese es el momento de desconectar. Durante la tarde, durante la noche, sí que por supuesto a veces me vienen pensamientos del trabajo, claro que sí. ¿Qué es lo que hago? Dos cosas. Si no tengo bolígrafo y papel para apuntar y es algo que está ahí en mi mente todo el tiempo, me mando un email a mí misma, el móvil siempre lo tenemos cerca, me mando un email a mí misma para recordarme al día siguiente que eso es algo que tengo que tratar. Y si no, lo apunto. Pero es importante que tengas esto en cuenta, porque si cuando estás descansando, estás pensando en el trabajo, estás pensando en lo que tienes o lo que no tienes que hacer, en lo que ha ido bien o en lo que no ha ido bien, nunca desconectas, y si no desconectas no te das la posibilidad de renovarte y de empezar al día siguiente con energías renovadas. Por eso es tan importante. Y ahora, para terminar, simplemente me gustaría que me dijeras sobre qué temas te gustaría que trataran los próximos episodios. A lo mejor tienes algo que te preocupa, a lo mejor hay una herramienta que te gustaría conocer, a lo mejor hay un tema del que te gustaría que tratara en profundidad. Déjame tu comentario y estaré encantada de leerlo, por supuesto, atentamente y de tomar nota para los siguientes episodios. Nada más, muchísimas gracias por estar ahí hoy. Ya sabes, estas 5 puntos, estas 5 cosas que debes de saber a la hora de emprender, ponlas en práctica, revisa cómo lo estás haciendo, mejora y a por ello. Nada más, como siempre, muchas gracias por estar ahí y nos vemos el jueves que viene. Hasta pronto.